Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Un nuevo programa de Contratapas que van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden, cuando entren al canal, de poner me gusta, de suscribirse. Así nosotros vamos enriqueciéndonos también con los comentarios que ustedes puedan hacer y eh, estas suscripciones y estos likes y los comentarios a nosotros nos vienen muy bien, nos da ánimos para seguir adelante en este proyecto que por ahora me parece que viene muy bien. Esto lo hacemos entre Te quien les quería habla. comentar algo hablando de lo que decís de que nos dejen comentarios. El otro día, María Rosa Emanuele me dejó en mi WhatsApp un comentario, me dijo que estaba tan entusiasmada con el programa que le estaban dando ganas de volver a leer. Me pareció absolutamente maravilloso provocarle eso a una persona, que por nuestros programas vuelva a tener deseos de leer. Y en el Facebook, Iris Plaza, nos dejó un Sí, mensaje donde dice que está chocha por el nuevo formato, porque antes cuando lo teníamos el programa en la radio, durante tantos años que lo tuvimos, la obligaba a verlo en un tiempo determinado. Y porque no se llevaba bien con esto de Radio Cut, de que lo podía ver en cualquier momento. En cambio, con YouTube se lleva mejor, entonces dice que le permite repeticiones, que los ve varias veces, está muy contenta. bueno, me alegro muchísimo. Bueno, la consigna de hoy es escritores, libros que tengan que ver con el tabaco, con los fumadores de cigarrillo, de pipa, de puro, de opio, de lo que sea. Y algunos mensajitos, no hay muchos, pero sí dos mensajes. Uno de Alejandro, buenísimo, che, así de buenísimo, che. Y Betty Mac nos dice, muy interesante programa. Y respecto del anterior programa, de 15 suscriptores pasamos a 19 con 11 visitantes de este último programa. Visitantes hubo muchos más en los distintos programas. En este hubo 11 visitantes. Así que vamos bien. Entonces, esta cuestión de los fumadores, te dejo Graciela Spadaro, a quien no me dejaste que te presente. Ah, no, se ve que tenía muchas ganas de comentar lo de las chicas. Bueno, Graciela Spadaro es la que acaba de hablar. Bueno, de alguna forma ya son clásicas las imágenes de los famosos autores con un cigarro o cigarrillo entre los dedos, ¿no es cierto? Y muchos de ellos aseguraban que el cigarrillo, el cigarro, los ayudaba a escribir o permanecer despiertos durante las largas jornadas de trabajo. No es que sean pocos los fumadores que escriben, sino todo lo contrario. Muchos escritores, que ya decíamos se han acompañado de cigarrillo, y podemos mencionar a Paul Auster, cuyo fallecimiento estamos lamentando porque falleció el martes a los 77 años, víctima de un cáncer de pulmón. Vaya a saber uno. Bueno, Vaya a saber. vaya a saber. Bueno, ya le vamos a dedicar un programa futuro a Paul Auster y a su obra. También puedo nombrar a Pío Baroja, para nombrar una mujer, Simone de Beauvoir, Roberto Bolaño, Charles Bukowski, y bueno, Bukowski se enganchaba en todas, Albert Camus, Camilo José Cela, Raymond Chandler, Chesterton, Arthur Conan Doyle, Joseph Conrad, Julio Cortázar, entre otros, por nombrar a los más famosos. Pero estos mismos autores han utilizado el tabaco como tema central de sus novelas, que es el caso justamente de Paul Auster, que escribió Smoke and Blue in the Face, que en el desarrollo de este texto cuenta la historia. En realidad está contando tres historias. La de un vendedor de cigarros, de un adolescente afroamericano que busca a su padre, eh, y Un un novelista. novelista.
En estas tres historias convergen en un momento en el que se cruzan sus destinos y bueno, y ahí sigue la trama. Respecto de este libro, cuando le preguntaron cómo era que lo había hecho, por qué lo hizo, había comentado que los editores del periódico le habían pedido un cuento de Navidad. Así que pasaron unos días, relata, y justo cuando estaba a punto de renunciar, abrí una lata de mis adorados Penix, los puritos que tanto me gusta fumar, y empecé a pensar en el hombre que me los vende en Brooklyn. Eso me llevó a otros pensamientos sobre la clase de encuentros que uno tiene en Nueva York, con personas a las que ve todos los días, pero no conoce realmente. Y poco a poco la historia comenzó a tomar forma dentro de mí. Literalmente salió de aquella lata de puros. Bueno, por otra, yo me acuerdo, leí 3 libros de él, pero el que más me acuerdo es Música del Azar, que me pareció maravilloso. Bueno, sigo con otro, con uno que es muy interesante, un libro que se llama, muchos lo conocen, no sé si todos lo leyeron, pero se llama La Revolución es un sueño eterno, que es de Andrés Rivera, y cuenta la historia, la vida de Juan José Castelli, al que le decían el orador de la revolución. Justamente Juan José Castelli, que era el orador de la revolución, muere de un cáncer de lengua por todo el tabaco que había fumado con cigarros, ¿no? Con puros. Y es interesante, yo les voy a leer un párrafo, porque Castelli hace un testamento antes de morir, muere a los 47 años, en Oh, 1812, casi digamos sobre el filo de la revolución, ¿no? 2 años después, nada prácticamente, pero sí, entre las cosas que indicas en el testamento está el tema de su lengua, porque en un momento determinado, para resolver el problema del cáncer, obviamente en aquel tiempo no podían hacer nada, digamos, pero le cortan la lengua, que es qué una, terrible. sí, una operación terrible. Además, no sé si había anestesia, no sé, Ay, no, no. no sé. Pero dice así, entre otras cosas, ¿no? Otro frasco de cristal, un poco más grande que el anterior. Dentro de él, conservado en alcohol, un pedazo de lengua que se pudre. Ese pedazo de lengua que se pudre perteneció al ciudadano Juan José Castelli, a quien se llamó en otros tiempos el orador de la Revolución y también representante de la primera junta del ejército del Alto Perú. Su valor como material de investigación científica es nulo, según opiniones dignas de ser atendidas. Quien fuera llamado el orador de la revolución se niega a que ese pedazo de lengua que se pudre sea objeto de la regocijada curiosidad de sus enemigos y dispone que su hijo Pedro abandone ese pedazo de lengua que se pudre en el monte más cercano para alimento de los caranchos. Mira vos. Bueno, es el orador. No se pierdan este libro porque no es una historia tan, viste, nació, murió, es una prosa poética, es toda una Qué prosa poética. bonito. Es un libro hermoso que un día te lo voy a prestar. Repetí el título. La revolución es un sueño eterno, Muy que, bien. que es famoso el libro este, ¿eh? Muchos conocen el título, pero por ahí no lo leyeron, pero como está tan bien titulado, ¿no? La revolución es un sueño eterno, eso da para mucho. En fin, esto fue Juan José Castelli. Bueno, yo les voy a comentar que Cortázar, que obviamente fumaba muchísimo, según todos lo recordamos en las famosas fotos con el cigarrillo, ¿no es cierto? Escribió un soneto donde habla del amor por el tabaco y dice, en el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan, como esas voces que a lo lejos cantan y sin que se sepa qué, por el camino.
Sigue el poema, podrías. Sí, sí, no, no, yo, el programa es breve, tomo un pedacito. Ah, bueno, porque está bueno el soneto, me gusta mucho el soneto. Bueno, seguimos entonces. Yo voy a Bueno, contar. Tomás Segovia Ah, hablaba de sus bien, bienamados cigarros y escribe, los fumadores no eran tan mal vistos como ahora, y la imagen de un cigarro evocaba una hoguera, intemperie, la intimidad en la noche fría, cosas así, no el cáncer y la muerte. bien, esto es interesante, viene bien. Seguimos con los fumadores. Y ahora vamos a hablar de un autor que la verdad a mí me encanta, me gusta mucho y además es un buen contador cuando los cuenta los cuentos. Se llama Hernán Cassiari. Muchos lo conocen, es bastante conocido. A mí me resulta excelente, tiene unos textos buenísimos. Buenísimo, sí, y cortos, Y ¿no? A veces, cuando lo ves en YouTube, que él lo relata, todavía más sí, apasionante. más apasionante. Pero resulta que en un momento tuvo un ataque al corazón, ¿no? Y él escribe esto. Hasta ayer, cuando escribía y fumaba, era feliz. Yo me acomodaba en ese colchón de humo y después, con alegría, soltaba mis ideas y mis argumentos. Antes de prender el cigarro, todo es calentamiento. Antes de fumar se puede decidir el tema de la historia, acomodar los lápices del escritorio, elegir el tipo de letra, anotar algo en una libreta, pero el cerebro sabe que son preliminares. La historia empieza siempre cuando el fuego te explota en la garganta. Esto fue lo primero que publicó el escritor, periodista también, Cassiari, cuando tenía 45 años, exactamente un mes después de sufrir un infarto. ¿Habrá Bien, vuelto a fumar? no creo, se cuida ahora. Yo, bueno, no sé, no lo sigo, pero Porque hay tengo. muchos que han tenido problemas y han vuelto a fumar, ¿no es Sí, cierto? sí, claro, es verdad. Pero bueno, me imagino que no. En fin, Bueno, ojalá fíjate que que en no. una conferencia, sí, decime, sí. No, ojalá que no, dije, no, ojalá que Ah, no. sí, seguramente. Decía que en una conferencia que Octavio Paz realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que no escribió durante 6 meses. No lograba hacerlo porque no podía tener un cigarrillo en la mano. Le habían prohibido fumar. Y entonces durante 6 meses no escribió. Fijémonos que con el tema de fumar, antes hasta no era que se podía fumar solo en los bares, que ahora no, en las oficinas. Llegamos al extremo de que se podía fumar en los aviones. Todavía uno sube a aviones que hoy ve que tienen el cenicerito. Y ese cenicerito es como que está preparado por si algún día se levantara la restricción. Sí, vos debés viajar mucho en avión para ver los ceniceros. Yo hace tanto que no agarro un avión, pero bueno, Ah, alguna vez lo tomaré para ir a algún lugar que me guste. Bueno, y ahora yo tengo seguro, hay tantos. sí, eh, algunos ejemplos de gente que fuma. En agosto dice este escritor que ahora vamos a decir quién es. En agosto cumplo 50. Me he prometido regalarme, dejarlo. O sea, regalarme, dejarlo. Y lo dejaré. No sé si el tabaco o el escribir, pero lo dejaré. Advierte el español Juan Bonilla por correo electrónico. William Faulkner, ganador del Nobel en 1949, respondió a The Paris Review. Mi propia experiencia me ha enseñado que los instrumentos que necesito para mi oficio son papel, tabaco, comida y un poco de whisky. Otro más. Otro que se daba todos los gustos. André Gide. Parece que el cigarrillo va bien acompañado de un whiskacho, un vasito de vino o una Bueno, yo copa te de vino. cuento que yo fumaba en pipa. Yo te he mostrado alguna vez mi pipero. Un día lo vamos a traer acá la foto y la vamos a poner en pantalla. Yo tengo como 30 pipas. Fumaba mucho en pipa. Y la verdad, te soy sincero, me prendía la pipa
y escribía de una manera distinta. No sé, hoy sigo escribiendo, pero el efecto que te genera el humo de la pipa, el olor, el humo, para mí es maravilloso. Y bueno, pero prescindo por ahora de eso. André Gay, que mereció el mismo premio 2 años antes, o sea, el Nobel de Literatura, anotó en su diario la frase máxima, la revelación. Escribir es para mí un acto complementario al placer de fumar. Murió de neumonía. Repetí quién fue ese. André Gide. Bien. Bien, Bueno, yo te cuento que el peruano Julio Ramón Ribeiro, que vivió entre 1929 y 1994, en un libro que se titula Solo para fumadores, refleja su pasión y perdición por el cigarrillo. Voy a leer un pequeño extracto. Tengo uno dale. grande, pero voy a hacerlo pequeño. Dice, los escritores por lo general han sido y son grandes fumadores, pero es curioso que no hayan escrito libros sobre el vicio del cigarrillo, como si han escrito sobre el juego, la droga o el alcohol. ¿Dónde están el Dostoyevsky, el Quincy, el Malcolm Lowry del cigarrillo? La primera referencia literaria al tabaco que conozco data del siglo XVII y figura en Don Juan de Molière. La obra arranca con esta frase: diga lo que diga Aristóteles y toda la filosofía, no hay nada comparable al tabaco. Ignoro si Molière era fumador, si bien en esa época el tabaco se aspiraba por la nariz o se mascaba, pero esa frase me ha parecido precursora. Los grandes novelistas del siglo XIX, Balzac, Dickens, Tolstoy, ignoraron por completo el problema del tabaquismo, y ninguno de sus cientos de personajes, por lo que recuerdo, tuvieron algo que ver con el cigarrillo. Para encontrar referencias literarias a este vicio, hay que llegar al siglo XX. Justamente uno de los textos es La montaña mágica de Thomas Sí, Mann, ¿no es cierto? así Que es. ya vamos a hablar de ella. Y hay una frase que figura en el diario de André Gide, que vos la mencionaste antes. Murió octogenario y fumando, ¿no? ¿No es cierto? Y decía que escribir era un acto complementario al placer de fumar. Sí, yo no dije que tenía 81 años porque me hubieran dicho, bueno, 81 años ya vivió lo De algo hay suficiente. que morirse. Claro, para que dejen de fumar. Se murió de neumonía, pero no sabemos a qué edad. Así que bueno. Bueno, yo di el dato, yo di el dato. Bueno, yo hago un comentario, ¿no? Porque resulta bastante paradójico, ¿no? Si se piensa que una actividad vital como es escribir se vincule tan estrechamente con el hecho de fumar, ¿no? Un escritor que fuma disfruta, padece lo mismo que un abogado, un dentista, un obrero, lo que hace, ¿no? Cualquier tipo de oficio. Y la verdad verdadera, salvo algunos estudios sospechosos, nadie ha probado que el cigarrillo estimule la creatividad. Lo que parece indiscutible es que los escritores que fuman no pueden dejar de hacerlo al momento de sentarse en sus sillas de trabajo. Ahora me parece que ya se han curado, pero vos sabés que en las películas que se ambientan en los años 50 está todo el mundo fumando. Todos, Sí, todos. todos fuman. Estuve viendo una serie que se llama True Detective, que es detectives delincuentes, viene a ser la traducción que están dando acá de la obra. Es una serie, miniserie, que tiene 4 temporadas con distintos actores, distintas temas. Pero, por ejemplo, la que vi el otro día, que es la temporada 1 que trabaja Matthew McConaughey, eh, es un personaje que no dice una palabra sin prender un cigarrillo.
Yo no le conté cuántos libros, perdón, los libros, los cigarrillos, cuántos cigarrillos prendió en la serie mientras actuaba. Impresionante. Y me acordaba justamente del programa que teníamos nosotros para hoy, de que realmente en esa época que están simulando, fumar era impresionante. Sí, yo supongo que muchos de los que prenden cigarrillos, en cuanto termina la escena, lo tiran, digamos. Una cosa así, ¿no? Sí, pero yo te digo, con solo el humo que se aspiró al prender la cantidad que prendió, se ha fumado todo. Bueno, pero seguramente harán la cuenta. Bueno, me fumo unos cigarrillos y me gano unos cuantos dólares. Sí, esa cuenta también la harán. Tengo aquí algo, no sé si vos tenés algo también. Yo Sí, tengo sí, acá. iba a leer un pequeño cuento. Dale, dale. Un gran fumador, por Esther Cross. Es muy pequeñito, dice. Empecé a fumar a los 13 años. Era la edad iniciática de entonces. El cigarrillo no fue ajeno a la formación de mi carácter. Cuando dejé de fumar descubrí que angustiarme y discutir, bailar y esperar, opinar y excitarme no eran lo mismo sin prender un cigarrillo. Ahora tengo el carácter sosegado, pero menos divertido. Una noche, hace un par de años, me operaron de urgencia. El cigarrillo no tuvo la culpa, pero al salir de la clínica dejé de fumar. ¿Eran los cigarrillos o el hinchamiento familiar? Dejé sin esfuerzo, pero el inconsciente tiene razones que la razón no controla. Por suerte. Desde ese momento, en mis sueños, había humo. Fiestas, entierros, hoteles, botes, calles. La gente fumaba en un presente eterno. A veces soñaba con una discusión, la razón a mi favor desde ya, y al despertar me maliciaba que el argumento pergeñado había sido una excusa para fumar sin cáncer. Había dejado y no había dejado de fumar. Este cuento entra de alguna forma en la lista de esos sueños porque escribir es parecido a soñar, a propósito. Pero hay más que eso. Mis últimos años de fumadora coincidieron con el inicio de la demonización de los fumadores. Durante años soporté a ciertas personas que señalaban con una mezcla de aflicción y condena que fumaba mucho, pero después no se dieron cuenta de que había dejado. Los que se daban cuenta y seguían en carrera me discriminaban con la mejor voluntad. Eran víctimas de la persecución y tendrían miedo de que me hubiera convertido en policía del tabaco. Barrían el humo que soltaban como si sus manos fueran aspas. Sugerían ir a la parte no fumadores del bar. Aún había dos secciones. Cuando yo no tenía problema en ser una fumadora pasiva. De hecho, algo era algo. Padecí en carne propia de ambos lados ese desplazamiento terrible de la acusación, de la tabacalera al que fuma, de la enfermedad al síntoma. Fumar es perjudicial para la salud y no le deseo el mal a nadie, pero me enoja que en las películas el malo sea el que fuma y confieso que los fumadores me caen simpáticos, aunque sea porque los entiendo. Quizás se trata de una sorda lealtad a los que imitaba cuando empecé a fumar, o es una identificación narcisista retroactiva, como sea. Si en una reunión alguien mira con asco al que saca un cigarrillo, ahí estaré para mirarlo con piedad y comprensión. Pero vos sabés que yo dos cosas tengo. La primera es una cuestión que creo. Muchos que han dejado de fumar se ponen muy nerviosos cuando otro está fumando cerca de ellos, ¿no? Es como que le tienen miedo a volver a fumar. Y Sí, pero y se embanderan en esa lucha contra el fumador. sí, exactamente. Y otra pregunta que te quiero hacer, en tus cuentos, ¿hay alguno que hable de un fumador o que tenga que ver con... Yo no me acuerdo, los leí, pero Sí, no. hay personajes que fuman, hay personajes que fuman, Bien, pero, pero digamos como que el tema de fumar se está perdiendo claro, en la claro, sí. literatura actual. Bien, yo tengo algo que es una película, se llama, bueno, ahora les digo cómo se llama, ¿no? Esto es sobre mujeres, tabaco y literatura.
Es una película soviética que se llama El 41. Yo la vi en su momento. No me acuerdo de qué año es porque me pierdo un poco en la memoria. Pero está inspirada en una novela de un tal Boris Lavreniev. Bueno, que hay una escena que realmente hace pensar. La película cuenta la historia de una joven, valiente soldado del Ejército Rojo, que ha capturado a un enemigo que es un seductor oficial de la Guardia Blanca. No sé si ustedes recuerdan que en 1917, cuando fue la revolución, hubo una guerra, digamos, interna en Rusia entre un ejército que era el Ejército Rojo y la Guardia Blanca, ¿no? Duró poco, pero fue bastante terrible. Bueno, están allí esta mujer, que es del Ejército Rojo, y este oficial de la Guardia Blanca, en una cabaña en pleno del desierto, esperando el regreso de la unidad de la joven. La soldado del Ejército Rojo, cuyo gran corazón es refractario al dogmatismo, se enamora de su encantador enemigo ideológico. O sea que se enamora, ¿no? Se enamora del muchacho este de la Guardia Blanca. En un momento a su compañero le falta papel para liar un cigarrillo y ella generosamente le da a su prisionero el único objeto precioso que posee, una modesta libreta donde ha anotado algunos versos. El oficial blanco envuelve su tabaco en la poesía de la soldado y la hace desaparecer, insolentemente en forma de humo, ante la mirada estupefacta de los espectadores, que veníamos a hacer nosotros mirando la película. Qué bueno, me gustó mucho eso de que alguien te haga la poesía humo. Sí, ¿no? Sí. Es para hacer otra poesía, ¿eh? Sí, seguramente. Sí, Bueno, y podemos hablar de un libro que hace una recopilación de relatos sobre el tabaco, con muchísimos autores, muchísimos. Yo nada más voy a mencionar algunos. El libro se llama Vagón Fumador. vagón fumador. Entre los que escriben se encuentra Silvina Friera y en el texto que ella nos aporta dice más o menos de qué se trata, digamos, que de la bronca inicial por el confinamiento en peceras o en mesas al aire libre, congelados en invierno, incinerados bajo el sol del verano, los fumadores despuntan el vicio, penalizado por una sociedad que sobreactúa su redentora epifanía libre de humo. Con ese inquietante goce que proporciona lo prohibido, los cigarrillos se disfrutan en las márgenes, en los rincones, a escondidas, un placer emparentado en cierto modo con la soledad del que lee. Amantes de la pipa, los puros y la nicotina, muchos escritores han dejado un atado imperdible de relatos humeantes. Sí, vos sabés que cuando empecé a buscar sobre vagón fumadores, esto que vos estabas explicando, encuentro de pronto una noticia que sale desde el 2022, la noticia, así que es relativamente reciente, ¿no? Se armó un lío muy grande en un tren en España por una organización, una ONG que se llamaba No Fumadores, porque en uno de los vagones se había hecho una despedida de soltera de una mujer y allí en ese vagón habían fumado muchísimo y nadie eh, hizo nada para que dejen de fumar. Pero es una noticia menor, pero bueno, me llamó la atención que en este caso, digamos, bueno, sucediera esto hace tan poco, ¿no? Porque es raro que Claro. vayan a un vagón y se pongan a fumar, en fin, son cosas Pero el muy... cigarrillo fue noticia. Así es. Así que, bueno, yo tengo algunas cosas más, no sé si... Sí, sí, seguí que tenemos tiempo. No, porque yo tengo un libro de poesías que yo lo escribí cuando el cigarrillo no era tan extraño. Resulta que cuando yo trabajaba en el Banco Clínico,
es curioso, ¿no? Yo iba con mi pipa, llenaba la pipa, fumaba y definía sistemas y fumaba con pipa dentro del banco, ¿viste? Como si fuera una cosa natural. Y en ese tiempo Es hice este que era libro. natural, Sí. No, pero ahora que lo pienso, es raro, ¿no? Y claro. es más, todos estaban contentos porque viste que el olorcito de la pipa a la gente le gusta. El libro se llama Señales de humo y ya no lo voy a publicar nunca más porque perdería todo sentido esto, ¿no? Así que bueno, ese... Y yo sobre la pipa también escribí en ese cruce de ríos cristalinos, que es la novela que tengo, donde hay un personaje que es el príncipe que está aprendiendo a fumar. Él entiende que tiene que fumar porque, bueno, es pase. Bueno, están ahí en un bar y, bueno, el príncipe le va a estar explicando a los otros personajes, en este caso es Rosa, Pato y el informador, digamos, y le explica cómo hay que hacer para cargar la pipa, para fumar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no es mucho más, no es muy interesante, pero bueno, aparece un capítulo, ¿no? De eso. Yo no me puedo desprender del tema de la pipa en el sentido de pensarla, no sé si de fumarla, pero sí de pensarla, ¿no? De pensarla como objeto. Sigue arraigada. Sí, sí, porque yo a veces termino la cena, termino de cenar y me dan unas ganas bárbaras de agarrar una pipa y ponerme a fumar, pero no lo hago, ¿no? Porque sé que me está haciendo mucho mal, mucho daño. Bueno, pues por lo menos lo lograste, porque hay una frase atribuida a Mark Twain que dice, dejar de fumar es fácil. Yo lo dejé unas 100 veces. Sí, hay una Está muy carta, bueno. hay una carta que escribe el nieto de Eduardo Galeano, que se llama, no sé si vive, Nepomuceno, ¿no? Tom Nepomuceno Hugues. Hugues, no sé por qué se llama así, Galeano debe ser un nombre ficticio. Y él escribe una carta que después te utilizó como publicidad en contra del cigarrillo. Dice, el nieto del escritor, quien era fumador crónico y murió el lunes pasado por causa de un cáncer de pulmón, está hablando de Galeano y del 2016, ¿no? Hizo pública una emotiva carta que le llevó a los fumadores uruguayos mucho más que cualquier campaña contra el tabaco. Y él dijo, el tabaco nos ha robado toda nuestra gran literatura y pensamiento, en el sentido de que con la muerte de Galeano no iba a seguir escribiendo, entonces habíamos perdido, ¿no? La posibilidad de que Galeano escribiera muchas más cosas, ¿no? Me pareció una carta muy interesante, Emotiva. emotiva, ¿no? Después dice, mi madre todavía sigue con vida, pero el año pasado ha entrado en la fase 4 del cáncer de pulmón. Ella también ha sido fumadora crónica por muchos años hasta que tuvo sus propios hijos y decidió dejar de hacerlo. Bueno, sigue. Ya estamos, creo, por los límites de nuestro programa. No, ¿Tenés? tenemos tiempo para uno más de vagón fumador, que lo Ah, quería buenísimo. nombrar Ah, porque sí, sí, es sí, alguien claro. a quien yo aprecio mucho. Dice, son siempre los puritanos los encargados de arreglarte la vida y la salud. Dice la bestia en Mi prima histeriqueta de La Iseca. Ahí se. La Iseca, sí, yo hice cursos literarios con él. ¿Ah, Un sí? militante del no fumar equivale a un enemigo teológico. Vos has sido una suerte de militante integral, histeriqueta, no solo contra el cigarrillo, sino contra miles de cosas. Le reprocha el personaje que estuvo 2 temporadas en Vietnam. Bien. Y para terminar, quizás, yo hacía un programa que salía en una televisión que se llamaba El Faro, que se llamaba justamente Señales de Humo, porque era la época, bueno, en que hice ese libro, quizás poco después, donde había un personaje que fumaba y al mismo tiempo leía un cuento o leía una poesía. Estaba muy bueno, todavía están en YouTube eso. Si lo buscan, Señales de Humo,
No me acuerdo cómo se llamaba el actor, que era muy bueno, pero era lindo, porque era todo oscuro, el ambiente era todo oscuro, una luz que apuntaba a este actor, y él con un libro que era muy grandote a propósito, ¿no? Leía el texto que estaba leyendo fumando un cigarrillo. Y bueno, Graciela, yo creo que hemos llegado al final del programa. Me pareció maravilloso para mí. Espero que a la audiencia le piense lo mismo. Es que Eh, nosotros disfrutamos mucho haciendo el programa, por eso transmitimos este deseo de que compartan la satisfacción que nos brinda el poder hacerlo y comunicarlo, ¿no? Así es. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Graciela Espadaro y quien les habla, Héctor Gurbit. Muchas gracias.